Hola, mi nombre es Vivi Pino y vamos a empezar a hablar de Éxodo. Pero primero hagamos una breve introducción para entender qué es el Éxodo. ¿Quién fue Moisés? ¿Cómo alcanzó un papel tan importante en uno de los episodios más trascendentes de la historia de Israel? ¿Por qué es especial Éxodo? La palabra Éxodo viene del griego y significa salida. Quienes tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, esa versión se llama Septuaginta, llaman al libro Éxodo para enfatizar cómo Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El nombre hebreo del libro es Estos son los nombres, o su abreviación Nombres, que es la frase con la que inicia el libro y nombra a los antecesores de Israel. Este título resalta que Éxodo es la continuación de la historia del pueblo de Dios que se había iniciado en Génesis. ¿Por qué se escribió Éxodo? Éxodo describe dos acontecimientos claves en la historia del pueblo de Israel. El primero es la salida de Egipto. Comienza con el nacimiento de Moisés, quien se convierte en un príncipe egipcio que luego obedece el mandato de Dios de liberar a su pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. La historia del Éxodo incluye la descripción de los grandes desastres, a veces llamados plagas, que Dios envió sobre los egipcios para obligar al rey a darles la libertad a los esclavos hebreos. El dramático escape de Egipto contiene también el cruce milagroso del mar de los juncos o Mar Rojo. Todas las futuras generaciones de judíos recordarán el Éxodo como un gran ejemplo del poder salvador de Dios. El segundo acontecimiento clave ocurre en la montaña del Sinaí, donde Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel los 10 mandamientos y las leyes que guiarán la vida comunitaria y el culto de Israel como pueblo de Dios. Además, esta parte contiene las instrucciones para hacer el santuario, los muebles del mismo y la ropa de los sacerdotes. El pacto que Dios hizo con el pueblo en Sinaí se basaba en las promesas que Dios le había dado primero a Abraham. Éxodo 33, 1 al 6, véase también en Génesis 12, 1 al 3 y 17, 1 al 9. Sin embargo, para recibir las bendiciones prometidas por Dios, el pueblo debía ser leal solo a Dios y obedecer los mandamientos que Dios les dio. Génesis 23, del 20 al 33. ¿Cuál es la historia tras bastidores? Conforme a lo que dice Primera de Reyes 6.1, el éxodo de Egipto ocurrió 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. Salomón reinó entre los años 970 y 931 a.C. Esto implicaría que el éxodo ocurrió cerca del año 1146 a.C. Sin embargo, 480 años pueden ser un número simbólico que representa 12 generaciones. La poca información histórica que poseemos, el nombre Ramsés de 1:11, parece indicar que los reyes de Egipto durante la esclavitud y éxodo de Israel fueron Seti I, Ramsés II. Esto indica que el éxodo ocurrió poco después del 1300 a.C. ¿Cómo está organizado Éxodo? El siguiente bosquejo organiza el libro en 3 secciones mayores y se basa en los lugares donde sucedieron los hechos. Moisés guía al pueblo fuera de Egipto, del 1 al 1 y del 13 al 16. Tiempos difíciles para los israelitas y para Moisés, 1:1 al 2:25. Dios escoge a Moisés, del capítulo 3, del versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. El Dios de Israel contra el rey de Egipcio, del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 11, versículo 10. La Pascua y el Éxodo, del capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Segunda parte, Moisés guía al pueblo por el desierto. Iría del capítulo 13, versículo 17, al capítulo 18, versículo 27. Escape a través del mar sería entonces 13, 17 al 15, 21. Dios provee agua y comida del capítulo 15, versículo 22, al capítulo 17, versículo 7. Victoria en la batalla y nombramiento de jueces sería del capítulo 17, versículo 8, al capítulo 18, versículo 27. Tercera parte, Moisés y el pueblo de Israel en la montaña del Sinaí, que sería del capítulo 19 al 1 y del 40 al 38, que se subdivide así.
Dios le da la ley a Moisés, capítulo 19, versículo 1 al 24, versículo 18. Dios da instrucciones sobre el culto, del capítulo 25, 1 al capítulo 31, versículo 18. El pueblo se rebela, pero Dios es fiel, capítulo 32, versículo 1 al capítulo 33, versículo 23. Se cumplen las instrucciones dadas por Dios, del capítulo 34, versículo 1 al capítulo 40, versículo 38.